Bienvenidos a una emisión más de su programa Ser Humano. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Miguel, ¿cómo estás? Muy contento y agradecido de que estén con nosotros una semana más, semana a semana, aquí en su programa Ser Humano. La violencia intrafamiliar comprende desde el abuso psicológico, sexual, verbal, y esto crece día con día en nuestra sociedad. Cuando un ser humano ejerce violencia tal como poder, abuso o maltrato físico hacia un miembro de su familia, está ejerciendo violencia familiar. Esto es muy común que se dé del hombre hacia la mujer. Sin embargo, también se dan casos de mujeres hacia los hombres. El tema del día de hoy es violencia intrafamiliar. Por eso, quédate con nosotros, porque iniciamos Ser Humano. Que siempre me comparan, ¿no les basta lo que soy? ¿Qué les cuesta hablarme? ¿Por qué se contradicen? ¿Seré siempre el motivo de su discordia? ¿Por qué no nos escuchamos? ¿Qué tan difícil puede ser decir un te quiero, un me equivoqué, aceptar los errores o pedir disculpas? ¿Por qué es tan difícil respetar espacios y acuerdos? ¿Seré tan culpable como hijo para verlos distanciados y que estén por mí juntos? Porque no entienden que ya he crecido. Estamos aquí en una emisión más de su programa Ser Humano y el tema que nos toca hoy a tratar viene siendo violencia familiar. Y aquí tenemos al licenciado José Luis de Luna, quien nos va a ayudar a llevar a cabo este tema. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias, Ceci, gracias por la invitación, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Ceci, puntualizando en este tema tan de moda hoy en día, acerca de lo que es la violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar, pero como tú lo mencionaste hace un momento, ya no es nada más la violencia hacia las mujeres, sino también la violencia hacia los hombres. Hace un momento preguntabas, ¿qué lo detonaba? ¿Cuáles eran los factores que en un momento dado pudiesen detonar esta problemática, esta crisis social? Y bueno, son muchos los factores. Nos queda bien mencionar que venimos de una cultura que pesa muchísimo, una cultura ya sea machista o una cultura feminista, y entonces se conlleva a esto que ser una lucha de poder, ¿sí? Ahora, las condiciones sociales, la crisis tan difícil económica que estamos viviendo, el cambio o el intercambio de roles, ¿sí? En donde ambos tienen la misma postura, la misma posición, los mismos derechos, eso conlleva que esto genere muchísimas fricciones y en un momento dado una carga emocional negativa. ¿Sí? Tiene mucho que ver, José Luis, que hablando del rol que tiene la pareja en casa, cuando el hombre gana menos que la mujer, generalmente eso es como que una agresión hacia el hombre, al macho, que lo que hace es a lo mejor empezar a agresiones psicológicas a la pareja solo porque ¿cómo va a ser posible que mi esposa gane más que yo? Y que de alguna manera pierde como que el valor el hombre. Esa es una gran problemática que existe. Efectivamente, Miguel, eso es una de las problemáticas que hoy en día se viven muy a menudo. Desafortunadamente, eso no tendría que ser un motivo o un detonante de una problemática dentro de una dinámica familiar. ¿Por qué? Porque si en un momento dado la esposa gana más dinero o tiene mayor posición laboral que el marido, no tendría por qué ser un factor que detonara violencia o un momento dado agresión dentro del vínculo familiar. Pero la estructura emocional, los patrones de conducta, la personalidad y los antecedentes que ambos por individual
presente pudiese tener una influencia mucho más grande, mayor. Entonces podemos estar diciendo que los factores que causan que un ser humano sea violento son sociales y psicológicos. Casi por lo regular son de tipo sociales, generando antecedentes de tipo psicológicos, mentales o emocionales. ¿Por qué les digo esto, Miguel, Ceci? Porque también hay una parte muy importante de la salud mental, la salud emocional. Ya no el aspecto social, sino qué tantos patrones de conducta negativos trae cada uno de los individuos y que en un momento dado, ante esta competencia o esta crisis de tipo social, pudiese tener mayor probabilidad de que se detonen. Y es que lamentablemente cuando a uno como mujer te toca un machito, ya valió el asunto, ¿no? Porque es lo que platicabas tú ahorita, ¿no, Miguel? Ajá. En el sentido de que esta persona, este ser humano masculino, no va a permitir que ni siquiera respires, porque todo va a ser un problema. Ahora, No José sé. Luis, y a mí me gustaría ahondar un poquito más en esto. Cuando la mujer se siente maltratada, no se siente, se ve, y que muchas veces llegan a los golpes, que a lo mejor el esposo llega a los golpes, la maltrata. ¿Por qué el temor a denunciar? ¿Por qué el temor a qué es lo que pasa por esa persona que no se atreve a decir, ¿sabes qué? Me está maltratando, pero ¿cómo lo digo? ¿El qué dirán? Que no se enteren mis hijos, que no se entere la familia. La apariencia tiene mucho que ver. Mira, Miguel, esa es una pregunta que muchísimas personas me han hecho en mi consultorio y en oportunidades que he tenido de platicar con gente que ha estado vinculada a la violencia. ¿Por qué la gente no se atreve en un momento dado a hacer una simple y tranquila denuncia? Bueno, en la actualidad, Ceci, Miguel, existe un marco jurídico que defiende muchísimo, ¿sí?, los derechos de la mujer, la integridad, ¿sí?, en todos los aspectos, desde la niñez. Pero eso no es lo malo, esos son los avances que en un momento dado se están teniendo gubernamentalmente, jurídicamente, legalmente. El procedimiento que conlleva hacerlo es lo desgastante en un momento dado. ¿Por qué les comento esto? Porque no nada más tienes que llegar a una oficina, a un ministerio público, a una procuraduría ensangrentado o ensangrentada, con la cabeza fracturada, con el brazo quebrado, con la nariz y con la sangre como evidencia. No nada más eso, sino que si en un momento dado la agresión fue de tipo sexual, imagínense, además de que la mujer tiene que evidenciar la realidad tan cruda que está viviendo, también su intimidad. Entonces imagínense el manejo de esta situación alrededor de todas esas circunstancias. Y claro, el lugar no es muy grato, no es un hotel de 5 estrellas, es algo muy negativo. Lamentablemente ¿sí? no es nada agradable, pero también mucho lo que te puede detener como mujer viene siendo ese miedo hacia el hombre. Porque si tú eres maltratada, no físicamente, pero sí psicológicamente, dices, si así me va tratándolo bien, ¿cómo me va a ir si lo trato mal? Sí, de la patada. Claro. Entonces mejor dices, mejor me la llevo, le contesto, le voy a ir dando por su lado, pues, para no tener más problemas. Vas a seguir teniendo problemas y más. Sin embargo, mientras no lo denuncias, sabes que tienes controlada la situación de cierta forma. Ajá. Porque sí ronda mucho esa idea, ese pensamiento. Si ahorita me trata así y lo trato bien, si lo denuncio... ¿Cómo le irá? Exactamente. ¿Qué tanto tiene que ver la autoestima, José Luis, en este papel, la mujer y el hombre? Porque bueno, viendo que estamos hablando de la mujer, pero hay ocasiones que también el hombre es violentado a lo mejor psicológicamente por la mujer, cuando hay un matriarcado que a veces el hombre no sabe cómo controlarlo. ¿Y qué es lo que hace? Se queda sumiso a lo que la mujer diga, a lo que los hijos digan. Mira, Miguel, Ceci, créamelo, y yo desde mi punto de vista como terapeuta, muy objetivo, ni a favor de la mujer ni a favor del hombre. Miguel tiene mucha razón, porque decimos, es que si en un momento dado la mujer es violentada o la mujer violenta al hombre, no hay que descartar que es una circunstancia de mitad y mitad, es una estructura de una familia donde ambos tienen una responsabilidad enorme. Y ambos lo permitieron. Claro, hay un punto, claro. Porque cuando se es novios, todo está muy bonito, él es fascinante, ella es sumamente grata, pero hay un punto en donde empieza a rebasar el límite y uno se lo pasa, porque dices, no pasa nada. Y te maldijo enfrente de tus amigas, no importa, es que es muy chistoso, así es él. Entonces estás llevando las cosas más allá de lo permitido hasta que ¡zas!, se rompe todo
Y ahí es donde empieza el maltrato físico, psicológico. Acabas de decir un punto clave, Ceci. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que empieza a existir, a presentarse. Ay, es que me quiere mucho, por eso me cela, ¿eh? Por eso es celoso, porque me quiere mucho y me lo está demostrando de esa manera. Entonces, en ese punto empieza la justificación en un momento dado. Tú hace un momento me comentabas, bueno, ¿por qué no lo tan simple y lo sencillo lo dejas? Pues porque las mujeres, o en un momento dado, probablemente se pudiese presentar en los hombres, ay, espero que cambie en algún momento dado de mi vida, creo que va a cambiar, creo que son las circunstancias, creo que son la carga de trabajo, porque no hay que dejar fuera que el estrés es un detonante altamente potencial para generar conflicto o violencia, ¿sí? Y peor aún, no nada más del por qué me cela, en un dado caso también viene siendo el miedo a poderle decir las cosas de frente. Porque, y siempre pasa, Ceci, yo creo ¿verdad? que siempre pasa cuando tienes miedo de hacer las cosas, siempre nos invade y ya no podemos hacer nada. Yo creo que después del corte, bueno, vas a seguir ahí con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresando seguimos con más aquí en su programa Ser Humano. Ser humano. Ser humano. Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel, te despiertas en el llanto, con espantos de dolor, son los monstruos. No sufras más, no, mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán, cuéntame de tu... Quiero compartirte algo. Permíteme decirte que la persona que me maquilla, me peina, me corta mi pelo y me hace todo lo referente a la belleza es el diseñador de imagen Ariel Molina. A él lo puedes encontrar en la Plaza Las Palmas, local número 15. ¿Y sabes qué? A los chicos los deja muy guapos y a nosotras simplemente irresistibles. Estamos aquí platicando con la licenciada Katia Morales y vamos a hacerle una pregunta, licenciada. ¿Cuál es tu experiencia profesional en este campo de la violencia familiar? Bueno, en este campo de la violencia familiar, pues ya tenemos buen tiempo tramitando lo que es asuntos familiares y de divorcio. En esta situación vemos que pues las mujeres y los hombres, en sí el núcleo familiar ha tenido mucha transformación. Incluso el concepto que se tenía antes de lo que era la violencia intrafamiliar, pues ha cambiado. El concepto de familia ha cambiado. Entonces todos estos factores dentro del ámbito social, familiar, tienen mucho que ver en cómo tenemos la concepción de desarrollar las actividades dentro de nuestra familia. Y en el ámbito de cuestiones familiares, que vemos que es la violencia familiar una causa de divorcio y que aunque está estipulada también las lesiones normales, las sevicias, las amenazas, las injurias, posteriormente cambió nuestra legislación y ya se hizo algo más específico por lo que es la violencia familiar. ¿Cuáles son esos cambios de intrafamiliar y familiar? En relación al concepto que se tiene de familia, anteriormente era introspectivo, es dentro de la familia, pero mucha gente consideraba que solamente era padres, hijos, los que estaban relacionados, ¿verdad? Como violencia intrafamiliar. Pero realmente el concepto de familia ha cambiado porque nuestra forma de vida, nuestras costumbres, ahora vemos a los abuelos cuidando a los nietos, madres solteras teniendo hijos solos. Entonces se consideraba que no eran familia y actualmente ha cambiado el concepto de familia y cualquier persona que tiene esa relación y que lleva el rol de padres, hijos, incluso la violencia familiar está llevada un poquito más allá a lo que vienen siendo nuestros familiares directos. También es a nuestros familiares por afinidad, que vienen siendo la relación de los familiares de la pareja, del cónyuge, el esposo o la esposa, hasta el 4º grado. Estamos hablando que la suegra, el suegro, cualquier acto de violencia físico, sexual, psicológico que se lleve a este tipo de personas ya se considera violencia familiar. Es un delito también que está tipificado en nuestro Código Penal. Y también vemos que no solamente es en relación a padres e hijos, sino también a estas terceras personas que forman parte de las relaciones familiares. Por eso se cambió a violencia familiar. Qué interesante, fíjate cómo cambia todo, cómo se abre más el panorama. Y fíjate que también me gustaría saber, licenciada,
Legalmente, ¿qué se puede hacer cuando uno es víctima? Cuando las personas somos víctimas, fíjate que es muy interesante porque es muy difícil detectar a tiempo cuando estás entrando a un rol de violencia familiar. Hasta que ya estás golpeada. Sí. Desgraciadamente nuestras costumbres, cómo nos van enseñando a relacionarnos interpersonalmente, incluso con nuestro noviazgo o dentro de nuestra relación familiar, es muy difícil detectarlo. Existe mucho lo que es la codependencia emocional y la codependencia económica. Entonces, bueno, pues desde conceptos de que el que paga manda, estamos tomando una concepción desde nuestros orígenes y entonces es muy difícil detectarlo. En cuestiones legales es mucho más difícil inclusive acreditarlo. Dentro de lo que yo tengo en el ámbito de causal de divorcio, acreditar la violencia familiar es muy difícil porque son ciertas circunstancias. No solamente es ese maltrato físico, tiene que cubrir ciertas características como recurrente, progresiva, ¿verdad? Que va en aumento, pero sobre todo acreditar que esos actos que se llevan a la persona causan un miedo tal, un deterioro emocional, no solamente físico, sino que vamos a distinguir entre lo que es psicológico, físico, sexual. Entonces va en esa humillación o desprecio hacia la persona en sus actividades sexuales, pueden generar. Tenemos muy consciente que la violencia es en contra de las personas o del sexo débil o los niños, ¿verdad? Porque son débiles, pero vemos que hay mucha violencia en pareja en relación de la mujer hacia el hombre. Ha cambiado las costumbres, nuestra sociedad, las actividades. El hecho de que la mujer se empiece a desarrollar y que en ocasiones por situación económica tenga un desarrollo profesional, económico, pues también lleva a como te digo, y sobre todo también las mujeres que sobrelimitamos lo que viene siendo nuestras actividades porque tenemos a lo mejor mayor capacidad económica, entonces empezamos a sobajar a la pareja. Sí, que tampoco se vale. Eso no se vale. Entonces, desgraciadamente es muy difícil detectar nosotros mismos que estamos ya enrolados en lo que es víctima y victimario. Y se juega un doble papel. De repente somos víctimas y de repente somos victimarios. Entonces, dentro del procedimiento legal es muy difícil acreditarlo. Y te divorcias por alguna otra causal, ¿verdad? Pero realmente la que es violencia familiar, pues es muy difícil. Debe tener una pericial psicológica en donde sí se determine que reúne todas esas características que nuestra legislación pide. Y es que es difícil, licenciada, porque tienes que llegar de a tiro golpeada, casi muerta o casi muerto tiene que llegar él para poder demostrar que está siendo violentado físicamente. Pero cuando la violencia es psicológica, ¿cómo demuestras que eres violentado psicológicamente? Esa pericial, realmente esos hechos son de realización oculta. ¿Legalmente sí se puede? Sí se puede a través de la pericial psicológica en donde profesionales determinan ese deterioro en tu personalidad, en tu actuar, en tu dignidad, en tu falta de ese empoderamiento como personas y libertad que tenemos emocional. Es muy difícil acreditarlo y la verdad es que da pena en relación a los hombres, pues ir y acudir y decir, ay, es que soy violentado por mi pareja. Todavía eso causa mucho... Y qué triste que sea así. Temor, sí, qué triste que sea así, porque eso da pie a que la mujer tome más fuerza y violente más al hombre, porque ahí se va a agarrar a la mujer para decirle, eres un poco hombre, si vas y lloriqueas por ahí a los juzgados y que te estoy violentando, que poco hombre, y ya con eso también lo está violentando. Y lamentablemente está sembrando más miedo en ese ser humano. Sí, el repudio social, la sanción social, es un factor muy determinante en todo este tipo de situaciones que vemos familiares. Te digo, esos hechos son de realización oculta, entonces no hay testigos. ¿Quién vio que realmente yo te dije esas palabras? Y aparte a lo mejor te la dije, pero no fue para que te sintieras mal, es de cariño te digo gordita, gorda, entonces no pasa nada. Y típico, demuéstramelo. Demuéstrame que te estoy violentando. Así es algo muy difícil, realmente acreditarlo. Pero lo más preocupante es la detección. Realmente cuando tú entras en ese juego de víctima y victimario, en donde a veces juegas el papel de víctima y luego victimario, y las culpas y las responsabilidades no se definen bien,
Es una situación muy difícil. Lo difícil es detectarlo a tiempo, prevenirlo, decir, bueno, estoy teniendo ya características que hay medios. Por ejemplo, la escuela es un factor muy importante en donde ve al menor y detecta un botoncito rojo y el niño ya no se expresa, ya está diciendo con actitudes, a lo mejor no de palabra, que hay algo raro. Entonces la profesora hay test, hay situaciones para determinarlo. Sí. Esos son los botones rojos. Eso es muy importante, el poder identificarlo y llevar a cabo para poder tú hacer una denuncia. Ahorita vamos a pasar ahora, licenciada, a la sección de Vida Nueva con el licenciado Roberto Ramsés, quien también nos va a dar su punto de vista sobre la violencia familiar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, licenciada. Compartir el entendimiento de una vida nueva, del ser unificado, de la manifestación del ser humano mismo. Para vivir en plenitud física, mental, emocionalmente, relacionalmente, económicamente y también espiritualmente. Vivir en congruencia con lo que quieres vivir y vives, por lo tanto una felicidad plena. Una vida nueva. Hola, ¿qué tal, querido teleauditorio? Es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en su sección Vida Nueva, donde literalmente tienen ustedes una vida nueva. Ya en el programa se está tratando de la violencia familiar y desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista espiritual, tenemos que ver del por qué está sucediendo este tipo de situaciones con referente a la violencia. Y estoy hablando de todos los tipos de violencia: violencia física con golpes, violencia emocional tratando mal a las personas, violencia psicológica haciendo menos a las personas, incluso otros tipos de violencia al encapsular o decirle a las personas algún tipo de apodo como la gorda, el gordo, que es clásico hoy por hoy en las familias. ¿Por qué les digo Porque como soy nutriólogo de profesión, hoy por hoy se están haciendo cada vez mayores los trastornos alimenticios, hablando de anorexia, bulimia, obesidad. Pero enfocándonos literalmente en la violencia, ¿por qué está pasando la violencia? Realmente es una necesidad inconsciente que las personas están queriendo generar o están generando en cada una de las partes de la personalidad que tienen. Hay personalidades que son más victimarios que víctimas. O sea, les gusta estar diciendo cosas, estar en eso del bullying, estar diciéndole a las otras personas lo mal que se ven, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que son las víctimas, o su parte personalidad son más víctimas que otra situación en general. Pero siempre, como dice una frase, siempre hay un roto para un descosido. O sea, siempre va a haber una víctima para algún victimario. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista espiritual, siempre Dios provee. Dios provee la necesidad consciente o inconscientemente que ustedes estén generando. Ahora, ¿por qué se están permitiendo ese tipo de violencias? Muchas veces las personas no se dan cuenta que están siendo o están teniendo violencia en la familia. Y no nada más hablando familia nuclear, sino familia a nivel general con los amigos, los vecinos, etc. Muchas veces las personas no se dan cuenta. Y para hacerles ver es muy complicado, porque la gente dice, es que así hemos sido siempre. O sea, mi pareja siempre me ha tratado así. Siempre ha sido así. Y yo pues soy la que tengo que ceder, porque en algún momento se tiene que ceder. O es que él cuando se enoja se pone muy mal y pues la idea no es hacerlo enojar. No es tener justificaciones para todo. No es la idea. Es simplemente pensar y hacer una introspección de qué es lo que quieren en su vida. Y si están teniendo alguna situación que no les gusta, que simplemente no desean, hablando directamente relacionado con la violencia física, psicológica, emocional, elimínenla decidiendo conscientemente qué es lo que quieren vivir y por qué están viviendo esa situación, porque recuerden que todo depende de ustedes. Y si todo depende de ustedes, ¿por qué se están permitiendo tener ese tipo de violencia? ¿A poco ustedes quieren justificarse porque yo soy así y por lo tanto voy a obtener un beneficio? Porque a veces así son chantajes de las personas que reciben esa violencia o que son víctimas, porque si yo soy así siendo víctima, voy a obtener lo que quiero. Dejen de ser víctimas, dejen de justificarse con cualquier tipo de situaciones a tu alrededor, de cualquier tipo de circunstancia, y olvídate
de todo tipo de violencia. Recuerden que toda relación se basa con objetivos en común. Compartan los mejores objetivos en común con las demás personas. Eso realmente hace la diferencia en todo el mundo. Y estoy hablando del ser humano en general. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa que cambia vidas, cambia conciencias, porque estamos en Ser Humano. Dios los bendice. Un huracán y una mariposa. Lluvia de esperanza, lluvia. Bueno, y si usted quiere vestirse de maravilla, así como mi compañera, solamente tiene que visitar a C&A, su tienda departamental, oye, que cuenta con una gran variedad de ropa ahora que viene la temporada otoño-invierno, Ceci. Así es, Miguel. Fíjate que ahí yo encuentro una gama padrísima de colores, texturas, moda, todo lo que quiero y necesito encuentro en C&A. Además, puede encontrar también accesorios para que usted ponga ese detalle extra a su vestuario. ¿Y solamente dónde? En C&A. Estamos aquí platicando Miguel y yo sobre alguna película que acentúe lo que estamos hablando del tema de hoy, que viene siendo la violencia familiar. Y viene a mi mente... Hay varias, ¿verdad? Hay varias varias que hemos visto por ahí. Coméntanos de alguna de la que tú has vivido y que ha dejado más mensaje. Sí, Miguel, estoy recordando una que se llama Revelaciones, que viene siendo con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Esta película trata donde él es el esposo ideal, donde toda la mujer se enamora de él porque aparte de guapo, es muy lindo, es condescendiente, es lo mejor que te puedes haber imaginado en tus sueños. La trata fantástico al inicio del matrimonio, pero él guarda un secreto muy, muy feo, en donde él tuvo un amante, la mata, y el espíritu de esa mujer está rondando en la casa de ellos. Sí, y se llega a conectar la amante, ya fallecida, con la esposa, con Michelle Pfeiffer, en donde le explica de una manera u otra, se da a entender que su esposo es muy peligroso. Es un peligro. Sí. Y sí, fíjate que dentro de lo que viene siendo la plática, la convivencia de marido-mujer, te das cuenta de ciertos detalles donde sí es agresivo. Porque muchas de las veces que ella decía, no, ¿sabes qué? Mejor no le hacemos así, le hacemos así. Claro. Le hacemos así. Ok, claro que sí, le hacemos así, como Fíjate tú que, digas. que la realidad supera la ficción. Muchísimas veces hemos visto en una relación de pareja cómo se da eso que tú dices. Muchas veces puede ser a veces del hombre y muchas veces puede ser de la mujer. En ocasiones me ha tocado, hemos visto, o no sé si a alguien de aquí le caiga el saco, cuando está sentado y que la mujer solamente con ver la mirada le dice al esposo, siéntate, ya no hables, y el hombre se va para abajo. O viceversa, la mujer con el esposo. ¿Sí? Que la mujer está hablando de más, llega y entonces empieza solamente con la mirada. Con la mirada. Con la mirada o con un asentamiento de cabeza. La mujer ya sabe que tiene que callarse, que tiene que... Digo, y esto no debe ser, Ceci. No debe ser. No debe ser porque todos tenemos el derecho de opinar, de expresar lo que sentimos a través de la convivencia, como somos como seres humanos. No tenemos por qué cambiar. Así es. Imagínate si así te trata en sociedad, ¿cómo te va cuando estás a solas con él? Bueno, ahí está una gran problemática y grave, Ceci. Sí. Porque cuántos matrimonios están ahí que a través de las apariencias, muchísimas veces guardan eso, lo que es la apariencia. Sí, sienten, sí. O sea, que la familia vea que nos llevamos bien, que nuestros hijos vean que nos llevamos bien, que los amigos vean que nos llevamos bien, cuando realmente la realidad es otra. Y yo creo que los hijos son los primeros que se dan cuenta. Muchas veces dices, que no se entere mi hijo, vamos a discutir en la habitación. Los hijos perciben, los hijos son los primeros que se dan cuenta y los que realmente saben a la primera cuando hay problemas en el matrimonio y que los únicos afectados hemos dicho que son ellos. Son los hijos, siempre son los hijos, son los que están en medio. Lamentablemente, a veces al esposo o a la esposa no le importa pisotearlos con tal de afectar a su cónyuge. Y eso es terrible, Miguel, porque estás hablando de tus propios hijos. ¿Cómo es posible tú, hombre, que maltrates a tus hijos para poder lastimar a tu cónyuge? O viceversa, que la mujer usa a los hijos para maltratar al desgraciadamente hombre. eso pasa. Puede ser que el hombre o la mujer utilicen a los hijos hablándole mal del padre, yo creo, o de la madre. O de la madre. Yo creo que lo peor que podemos hacer como padres es hablar mal de tu pareja y sobre todo cuando te vas a dirigir hacia tu pareja, hablando pestes de él. Obviamente que a veces son inteligentes,
tanto el hombre o la mujer, para que escuche el hijo. Y sabemos que a través de esa manipulación del hijo hacia el padre, que el hijo, pues como ya escuchó que hablaron mal del padre, ya escuchó que hablaron mal de la madre, empieza a crear cierto rencor hacia alguno de los dos. Yo creo que es una manera de que ser humano, papás, mamás, tomen en cuenta que lo único que hacemos es dañar a nuestros hijos o a los que están metidos obviamente en este problema. Y de por vida los estás dañando. Estás creando seres humanos con una autoestima muy baja y muy inseguros. Claro que sí. La inseguridad, yo creo que lo que se ve como en el entorno familiar vemos cuando hay chicos con problemas, con problemática de este tipo. Obviamente salen al mundo exterior y que no saben cómo comunicarse, no tienen la seguridad para poder realizar las cosas, siempre están con miedo, siempre están buscando autorización del amigo, buscando autorización del de al lado para poder decir sí, hazlo. Y si el amigo le dice sí, hazlo, lo hace. Y lo peor de todo, Miguel, buscan parejas similares de cómo, si el papá es violentado, buscan una mujer, ellos, que los violente. Los patrones de conducta, desgraciadamente, los patrones de conducta se van repitiendo. Así que, ¿sabe qué? Si usted sabe que está en situación, sánela, busque ayuda y, sobre todo, buscar ayuda y que los hijos también estén bien. Oye, también tenemos algo muy importante, nuestra sección del cafecito, donde vemos el lado joven del ser humano, donde buscamos y nos acompañan un grupo de personas, mujeres sobre todo. ¿Qué opinan sobre la violencia? ¿Les ha pasado a ellas o han visto que el primo de una amiga está pasando por la situación? Eso es muy interesante, ver la opinión de las chicas y algunos chicos sobre este tema ahí en el cafecito. Claro que sí, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Estamos aquí en la sección del cafecito, el lado joven del ser humano. Oye, Ramsés, qué padre el tema de la violencia, pero más padre estar aquí en el Trocadero, en donde estamos disfrutando de un rico cafecito. Aquí hay cafecitos americanos, café capuchino, hay de todo aquí, pero lo más rico es lo que viene aquí. Mira nada más lo que viene, las crepas saladas. También tienen crepas dulces. Mi favorita es la de cajeta con plátano, esa me fascina. Esta es de rajas, hay de jamón de pavo, hay de muchas saladas. Delicioso, todo lo que comes aquí es muy rico. Se ven muy sabrosas y saben aún mejor. Sí, mira cómo te las sirven con su ensaladita, lo que viene. Las saladas. Sí. Y también hay dulces aquí como la cajeta, muy sabrosa. Muy rico, qué rico realmente. Ahora vamos a pasar con esto del tema de la violencia. Sí. Entonces, es realmente impresionante lo que vive un ser humano cuando es violentado. Y es lo que no debemos de permitirnos nosotros. ¿Por qué damos el permiso de que otro ser humano nos violente? Lamentablemente es una información que está a nivel inconsciente, porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que están siendo violentados, porque pues ya es normal. O sea, para la gente es normal que sea así, porque mi papá es muy violento y pues ni modo de cambiarlo, ya no se puede cambiar. O sea, así es de necio y pues tengo que aguantarme. Y la mayoría de la gente así lo vive, por lo tanto lo ve como una normalidad, ya no es tanto como una violencia. Ya hasta que supera a cierto grado, ya lo toman como algo importante o algo que no les gusta y luego hacen algo para cambiarlo, o a veces no hacen nada. O sea, viene siendo la forma normal de vivir, viene siendo como están acostumbrados a vivir en casa. Ahora, sí. Podemos nosotros decir en los chicos, los adolescentes, si su forma de vivir en casa es el maltrato, ellos están expuestos al bullying. Totalmente. El bullying viene de hecho de la violencia intrafamiliar, ya sea física, ya sea mental, ya sea emocional, porque son diferentes grados o manifestaciones de la violencia. No hablando de violencia, tiene que ser así de que los golpean y cosas de estas. Entonces, si estos adolescentes o estos niños están muy acostumbrados a este tipo de trato, es más seguro que a nivel generalizado tengan violencia. O sea, el bullying, hablando de los compañeros de la escuela, de los vecinos, de la familia, simplemente de ellos mismos se vuelven más despectivos. ¿No te has dado cuenta que la gente siempre luego dice, ay, yo estoy bien feo, y ay, es que yo estoy bien menso, y chin, se me cayó y yo estoy bien mal? Y esas cosas despectivas también tienen algo que ver con la violencia. Entonces hay que tratar de eliminar ese tipo de
de la parte de la personalidad que tiene el ser humano con referente a la violencia. Y es que realmente es muy grave todo lo que vivimos como seres humanos con esto de la violencia, porque nos estamos dando el permiso que nos maltraten una y otra vez. Hasta lamentable. Gente que no te conoce se acostumbra a maltratarte, porque tú lo permites. O sea, lamentablemente, si lo vives en casa, lo vives en la escuela, lo vives con tus amigos también, Sí. porque estás acostumbrado y eso es tu forma de vivir día a día. Es realmente impresionante, Ramsés. Sí, y en sí la violencia que se está generando hoy en día ya es generalizada, porque hay inseguridad, por lo tanto hay violencia. En la familia hay desintegración familiar, por lo tanto existe violencia. Entonces ya todo se está haciendo más crudo con referente a la violencia y eso no lo tenemos que permitir. Por eso este tipo de programas muy importantes como el ser humano, que les enseña a las personas que se permitan lo mejor en su vida. O sea, realmente por el simple hecho de existir se merecen lo mejor. No puede ser de otra manera. Pero ¿cómo ponerle un alto? ¿Cómo poder decir hasta aquí? Porque lo primero que viene a la mente es si yo no lo estoy agrediendo y me está yendo como me está yendo, no quiero saber cómo me va cuando lo denuncie. Y ahí es donde entras en una polémica increíble como ser humano. Para empezar, yo diría que decidieran conscientemente ponerle un alto, ponerle un stop a la violencia que están viviendo. ¿Cómo? Ya no permitirse eso. O sea, a ver, ya no me hables así. Vamos a hablar normal. O ¿sabes qué? Ya no me trates así. Situaciones así, con pequeños cambios, ya hacen un cambio más importante, más significativo en su vida, que ahí a partir de ahí ya se vuelve algo diferente. Pues sí, realmente sí. Hay que irnos a un mensaje comercial, ya nos vamos. Y hay que recordar que estamos aquí en el Trocadero, Café y Crepas, en donde puedes disfrutar de crepas saladas, crepas dulces, capuchinos y café americano deliciosos. Y tés y todo. Té y todo. Ahí estaré, no te fallaré, desde el cielo llueve al corazón. Soy que no importa lo que pase, no importa jamás. No, lluvia al Déjame te digo que no hay mejor forma de vestir tu casa más que en Hochman, porque ahí en Hochman vas a encontrar desde salas, recámaras, unas recámaras padrísimas, unas salas para televisión súper confortables, solamente allí en Hochman, la cual está ubicada en el Boulevard B. Carranza 2250. Viste tu casa con Hochman. Estamos ya aquí de regreso y tenemos aquí con nosotros a la licenciada Katia Morales y al licenciado José Luis de Luna. Licenciada, me gustaría que enfaticemos más sobre lo que es la prevención de la violencia familiar. Sí, bueno, dentro de nuestro marco jurídico tenemos muchos procedimientos para realizar lo que sería el escape o la salida, una sanción a lo que vendría siendo una falta, que es la violencia familiar. Como ya habíamos dicho, es un delito. Es una causa de divorcio, entonces lo vemos ya como una sanción, como una salida a nuestro problema. Nuestra normatividad, el Tribunal Superior de Justicia han creado instituciones como medios alternos de solución para que las familias puedan acudir voluntariamente y encontrar una solución a su problema. Pero este tipo de procedimientos son voluntarios. Desgraciadamente vemos que no hay una información correcta, la gente no sabe a dónde acudir y sobre todo el temor de reconocer hasta dónde estoy siendo víctima o victimario de la violencia familiar. Reconocer que ya estamos en esa situación es muy difícil, sobre todo el miedo de acudir y decir, bueno, ¿qué consecuencia va a haber desde el momento en que yo reconozco que mi familia se encuentra en ese entorno, que yo puedo ser el victimario o soy la víctima? O sea, estás diciendo que vamos a reconocer que estamos en una situación así hasta que ya estás bien adentro. Así es muy difícil prevenir. La prevención es pues la base de la solución. Prácticamente todo el sistema jurídico, la normatividad está hecha para una sanción, pero para una prevención sí el gobierno se ha preocupado por este tipo de situaciones. Hay CAIF, que son centros de atención psicológica gratuita, en donde la gente puede acudir, pedir esa ayuda,
para tratar de prevenir. Decimos que la violencia familiar es una situación que se va generando desde una palabra que me incomodó, va creciendo, va siendo cíclica, progresiva, continua, y que esto quiere decir que va de menos a más, hasta la agresión física, hasta el maltrato sexual, psicológico, pero es muy difícil determinarlo. O sea, ¿en qué momento yo siento que estoy en una violencia familiar? Es muy difícil. Entonces, sería acudir ante esas situaciones de conflictos familiares a buscar ayuda profesional, que la hay y la hay en forma gratuita. Katia, nos decías también que bueno, el área terapéutica, el área psicológica, José Luis, como tú estás aquí hablando sobre eso, el apoyo para la gente que a veces piensa que no tiene salida, que no sabe cómo ir, a veces hasta tiene miedo ir a la terapia, José Luis, tiene miedo ir y enfrentar esos problemas, pero ¿qué tan importante es, ya casi terminando con nuestro programa, qué tan importante es, me gustaría, José Luis, que le dijeras a toda la gente cómo le pueden hacer, cómo agarrar valor, ya sea un esposo, una esposa, un hijo, un abuelito que es maltratado, de decir, ¿saben qué? Estoy siendo maltratado. Ok, Miguel, es un punto clave en ese sentido que estás mencionando. Tengo miedo de acudir a una terapia porque siento que voy a ser señalado o siento que voy a ser señalada, agredido o culpado en un momento dado de la situación que se está presentando, ¿verdad? Eso es algo que se presenta muy a menudo porque me ha tocado con muchas parejas decir, es que tengo mucho miedo de ir a una terapia porque creo que me van a envolver, ¿sí? Y van a ir contra mí. Entonces, aquí, el llegar al extremo ya de una agresión, una violencia intrafamiliar, sí se refiere ya a una dinámica, a una estructura familiar ya muy dañada, pero no quiere decir que no existan procedimientos, estrategias o terapias en un momento dado que se puedan utilizar para poder llegar a reconciliar a esas parejas. Ojo, algo que yo menciono mucho y les pregunto a las parejas, ambos están de acuerdo en un momento dado a ceder o a buscar una alternativa para sanar su conflicto o en un momento dado recuperar su relación, y dices, bueno, sí, ambos estamos dispuestos y cedemos y estamos comprometidos a lograr algo, porque si esto no se presenta y la esposa quiere llevarlo a fuerzas, que es muy común, o el esposo está siendo llevado porque los papás o los abuelos o los suegros están diciendo, es que tienes que ir porque está viendo esto muy, muy negativo, y eso no funciona en la mayoría de los casos. Entonces aquí es el compromiso de ambos, ¿sí? Para poder encontrar alternativas que sanen y reconcilien la estructura que está siendo dañada por la violencia, ¿sí? Sí. Entonces, tiene mucho que ver la conveniencia. Claro, enormemente. Y en esta conveniencia, ¿qué es lo que se hace? Se hace, obviamente, intervención de tipo individual, porque ambos vienen con patrones de conducta diferentes, ambos vienen con estructuras emocionales tal vez negativas o más nocivas una que la otra, y tenemos que generar una equidad, una igualdad para poder establecer, ahora sí, de esta forma, un sentido que permita encontrar prácticamente una reconciliación y una renovación de esa familia o de ese vínculo de pareja. Y es un procedimiento, pero ambos, lo que yo siempre pregunto es estar de acuerdo, generar ese compromiso y tener la disponibilidad para aportar lo que se necesite, es decir, ceder. Exacto. Para poder llegar a algo que sea sólido. Y créanmelo, con el amor, la fe, algunas otras estrategias que pueden ser intercambios católicos o de la religión que se profese exactamente, o muchas otras convivencias de tipo familiar, van a ayudar mucho a sanar ahora sí que esas heridas o esos golpes que se ha generado dentro de la estructura familiar. Claro que sí. Oye, ya para despedirnos, me gustaría que nos dejaras un mensaje a todas las personas en casa que no saben a veces cómo la ley les puede ayudar. Pues el mensaje sería acudir siempre a pedir asesoría, quitarse ese miedo para acudir, y a veces la solución es muy simple. Mucha gente no sabe que hay procedimientos para resolver las cuestiones familiares sin la necesidad de llegar a un divorcio. Ajá. Y muchas veces también, como comentaba, la voluntad es muy importante, pero no para vivir juntos. A veces la solución es vivir separado, y la aceptación de que no funcionó es muy importante. Entonces aquí es quitarse el miedo, acudir con los profesionales. Hay profesionales en forma gratuita para que te ayuden a reconocer y detectar que estás viviendo en una situación que no te gusta, quizás no sepas cómo te gustaría vivir, pero si lo que estás viviendo no te gusta, claro. Acudir, detectarlo para poder tener la solución. José Luis.
ya por último, para que la gente que tiene miedo en casa, de cómo acercarse, cómo sacar esos miedos. Miren, yo les recomiendo realmente que acudan, como lo dice la licenciada, hay muchas intervenciones o asesorías de tipo gratuita, gubernamentales o en un momento dado particulares, como sea la necesidad que se está teniendo, y traten de dar el primer paso, que es reconocer, generar esos acuerdos y poco a poco llegar a esa reconciliación, que les va a permitir nuevamente reestructurar y rehabilitar esa familia que se encuentra en situaciones disfuncionales. Yo creo que sí es muy importante que todos en casa se dieron cuenta de que hay posibilidades de sanarse. Si es una relación de pareja donde ya no estás contento, donde ya no estás a gusto, y los únicos, si hay hijos, los únicos que pagan las consecuencias son los hijos, y al rato ellos son los que están con problemas, pues siguiendo el patrón de conducta que obviamente los padres les dejaron. Y yo creo que eso es lo más grave. Y es que sí, Miguel, realmente es un tema muy controversial también, porque regresar con alguien que te ha maltratado física o emocionalmente es un poco pesado, porque la confianza se rompe. Pero bueno, es cuestión de ir viendo, de ir checando cómo se va evolucionando. Claro que sí. Oye, antes de despedir el programa me gustaría mencionar a Eli Ramírez, que es la que siempre nos está apoyando aquí, que si la luz, que si el polvito para no brillar. Obviamente ella la pueden encontrar en Makeup Attitude. Usted la puede buscar a través de Facebook o en la línea telefónica que está apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, es así como Ser Humano estuvo una vez más con todos ustedes. Y bueno, la frase de la semana no puede faltarse, sí. Más que frase, a mí me gustaría dar un mensaje, Miguel. Si tú eres violentada física, psicológicamente, no lo permitas. Tiene que haber un punto en el que puedas decir hasta aquí, no más. Igual tú, chico, hombre, esposo, si eres violentado física o psicológicamente, créeme que hay forma de salir. Siempre teniendo fe, siempre teniendo constancia de que hay una vida mejor esperándote y no pasa nada, explicándole a los hijos que tienes que tomar esa decisión, hombre o mujer que seas, acércate a tus hijos, platícalo, porque nada más piensa qué mensaje le estás dando a ellos con el ejemplo. Bueno, pues es así como se termina nuestro programa y esperemos que haya sido de su agrado. Y gracias a nuestros invitados, nos despedimos. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis.